Pablo Kuczynski, y aunque muchos le imputan tener un apellido extranjero, a juzgar por los hechos, Pedro Pablo asegura conocer el Perú mejor que muchos otros peruanos. Pasó su infancia entre Lima e Iquitos y ha recorrido el país de punta a punta, empezando su vida laboral en el Cusco y con su ONG Agua Limpia. Ha trabajado también en Arequipa, La Libertad y Huaraz, llevando agua potable a las familias que habitan en las zonas más deprimidas de estas ciudades. Y aquí, en este desierto seco de rocas, tendremos que poner el agua. Créalo o no, con su pinta de gringo y habiendo ocupado los cargos más importantes en el sistema financiero internacional, PPK asegura que conoce el Perú profundo. ¿Te molesta que te digan gringo? No. ¿Qué conoces del Perú, por ejemplo? Yo me conozco una buena parte del Perú. Hay sitios donde nunca he estado. Por ejemplo, nunca he estado en Cuelap. Nunca he estado en Choquequirao. Y no he estado en Chota o Celendín. Pero aparte de eso, casi en todos los sitios he estado, ¿no? Pero Pablo nació en Lima en 1938. Su padre, Max Kuczynski, un médico alemán y autor de varios libros que aún se usan como referente en las universidades del mundo. Un hombre que trabajó mucho en el campo de la investigación médica, una profesión que lo llevó por diferentes países del mundo. Desde Rusia hasta China y desde la convulsionada Sierra Leona en el África hasta Brasil, donde llegó en 1929 dispuesto a luchar contra la fiebre amarilla, una enfermedad que hasta ese entonces había cobrado la vida de millones de personas. Un intenso trabajo de investigación que dio pronto muy buenos frutos, ya que junto a un grupo de médicos el doctor Kuczynski descubrió la vacuna que ayudó a detener la propagación de la mortal fiebre amarilla en el Brasil y a realizar estudios con la hasta ese entonces mortal verruga peruana, tal como lo hiciera en algún momento Daniel Alcides Carrión. Él, por ejemplo, se inoculó la verruga peruana para ver si se podía crear una vacuna. Les sugiero que se pongan estos guantes. La próxima batalla de don Max Kuczynski sería contra la lepra. Y la libraría en el Perú, un país al que llegó para no irse nunca más. La pena es que la mayoría de los pacientes han llegado a San Pablo abandonados por sus familias o expulsados de sus trabajos. Don Max Kuczynski llega al Perú en 1936 para trabajar en el Instituto de Medicina Social de la Universidad San Marcos y con un PPK ya de 6 años viaja en 1938 a la selva para hacerse cargo del leprosario de San Pablo, donde encontró un cuadro apocalíptico. Las condiciones sanitarias eran nulas, los enfermos estaban en jaulas y eran tratados como animales. El doctor Kuczynski demolió las jaulas, mejoró las condiciones y les devolvió a los leprosos la oportunidad de vivir como seres humanos. De aquí se ve el hospital. Ahí está. Sin duda una obra social que impactó tanto que el leprosario cobró fama y en 1952 fue visitado por el mismísimo Che Guevara. Un momento que se plasmó hace algunos años en la película Diarios de Motocicleta. Tanto gusto, Bresciani. Mucho gusto. Encantadísimo. El gusto es mío. Encantado. El doctor Peche me ha hablado con gran entusiasmo de ustedes, así que bienvenidos a San Pablo. Por cierto, traigo una carta del doctor Peche para usted. Sin duda el ejemplo de su padre en este leprosario hasta donde se llega en un viaje de 3 días en balsa, selva adentro, despertó el
Pedro Pablo Kuczynski, la motivación que lo llevaría años más tarde a asumir el mismo compromiso social con el Perú. ¿Esas fotos son del leprosario? Esas fotos son de... Yo estoy seguro que aquí hay fotos del leprosario. Pedro Pablo estudió primero en el Perú y luego en colegios públicos de Inglaterra y Suiza, donde aprendió a tocar flauta y piano. Hasta allá viajó con su madre Madeleine, pues, créalo, el gobierno de Manuel Odría había encarcelado a don Max Kuczynski, acusándolo de promover sus ideales sociales. Era 1948 y los Kuczynski la pasaban realmente mal. Más tarde, y gracias a su esfuerzo, Pedro Pablo Kuczynski gana una beca para estudiar política, filosofía y economía en la Universidad de Oxford, en Inglaterra. De hecho, termina la carrera de economía cuando tenía 22 años y tiempo después, también gracias a una beca, terminó un posgrado en administración pública en la Universidad de Princeton, en Estados Unidos. Por si fuera poco, se dio tiempo para estudiar música en el Conservatorio de Suiza. Y en un momento pensé incluso dedicarme a la música, pero al final pues dije, oye, nunca vas a ganar bien tu vida, los músicos están requete mal pagados. Para 1959, sus padres ya habían fallecido y Pedro Pablo emprendió el regreso al Perú desde Estados Unidos y llegó a trabajar desde abajo, como contador en una hacienda en el Cusco. Trabajando como contador, es elegido para ingresar a un programa de trabajo juvenil en el Banco Mundial. PPK tenía 23 años y fue enviado a realizar estudios económicos a varios países. Primero estuvo en Chile, luego en Argentina, Haití, República Dominicana, Guatemala, El Salvador, Honduras y Panamá. En 1966, la vida le da la oportunidad a Pedro Pablo Kuczynski de poner toda esa experiencia al servicio del Perú, asumiendo la gerencia del Banco Central de Reserva durante el gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Lamentablemente, meses más tarde, el golpe de estado del general Juan Velasco Alvarado lo obligó a abandonar el país. Todo esto es historia. En estas circunstancias, Pedro Pablo regresa a Estados Unidos para trabajar en el Fondo Monetario Internacional, donde es nombrado jefe regional económico para Colombia, Venezuela, Panamá y Ecuador. Allí trabajó 6 años y otros 4 para una empresa privada que lo envió como asesor económico a la lejana África, donde conoció de cerca una realidad económica bastante compleja. Recién durante el gobierno de Francisco Morales Bermúdez, a fines de los años 70, PPK pudo regresar al Perú y meses más tarde es nombrado ministro de Hacienda en el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Una estancia que no pudo durar mucho debido a que Sendero Luminoso lo amenazó de muerte y tuvo que abandonar el país nuevamente. Sin embargo, PPK pudo sacar provecho de esta situación y como gerente de un banco privado norteamericano, logró iniciar en Estados Unidos lo que años más tarde sería un boom en todo el planeta: desarrollar alianzas estratégicas con mercados emergentes. Ahí me dediqué mucho a la China, a los países del Mediterráneo. España estaba emergiendo, todavía no tenía acceso a los mercados. Grecia, Portugal, países que están muy en la noticia hoy, pero que eran países pobres en ese momento. Entonces empezamos a colocarlos en el mercado internacional poco a poco.
El aporte de Pedro Pablo Kuczynski ha sido y es requerido por propios y extraños. De hecho, cuando Manuel Santos, presidente de Colombia, asumió el poder, lo primero que hizo fue convocar a PPK para que le marque el modelo económico a seguir. Y me llamó y me dice, oye, Pedro Pablo, tenemos un problema con el tipo de cambio aquí, que se ha apreciado tanto que las industrias y los ganaderos están contra la pared, ¿qué debemos hacer? Sin embargo, Colombia no es el único país que Pedro Pablo ha asesorado en temas económicos. Egipto, en su ley de inversión extranjera, Corea, en la creación de su banco de exportación e importación, Brasil en los años 80 en su renegociación de la deuda externa, Venezuela también en lo mismo. Otra cosa que hicimos para España, todo esto fue en la época de Felipe González, y los asesoramos para conseguir su calificativo crediticio en Nueva York. El pueblo debe vivir dignamente. Su trabajo social, quizá muy poco conocido, también es interesante. En el 2007 funda Agua Limpia, una ONG orientada a dotar de agua potable y alcantarillado a las zonas más pobres del país, en un trabajo conjunto con los gobiernos locales. ¿Qué sabes cocinar, por ejemplo? Mira, yo puedo hacer pescado, ¿Ya? mucho al vapor, que es bien fácil. O sea, ¿conoces tus pescados también? Sí, también. Este es Pedro Pablo Kuczynski, casado 2 veces, con 4 hijos, 3 ya mayorcitos y la pequeña Susi, de solo 12 años. Un hombre con 72 años encima, pero con la vitalidad, la disciplina y una fuerza envidiable propia de un muchacho, y además un amor infinito por sus hijos. Aquí está Carolina, que es mi hija mayor. Ella es la Segunda. La segunda. Nacida aquí en el Olivar. Alexandra. Y Juan Miguel. Juan Miguel. Él tiene 38. Sin duda un muchachón de 7 décadas que disfruta de las caminatas por los cerros del Perú, tanto como tocar piano, quena y la flauta. La maestra Mina Mayolo ha sido directora de la Orquesta Sinfónica Nacional durante 13 años y recuerda muy bien a Pedro Pablo tocando en conciertos benéficos. Es una persona con la que ha sido muy agradable trabajar, ha sido un placer verdaderamente. Su instrumento principal es el piano, y el piano es un instrumento muy difícil de tocar, porque el piano es un instrumento que tiene 2 claves, la clave de fa en 4ª línea y la clave de sol en 2ª línea para la mano derecha, mano izquierda y mano derecha respectivamente. Y aparte de esto, él toca la flauta, ¿no? No desentona. En absoluto, al contrario. Pedro Pablo Kuczynski, un hombre que usa chullo, que baila huayno y marinera y que se siente a gusto con su lado más cholo, comiendo un riquísimo sancochao. ¿Te molesta que te digan gringo? No. En resumen, un hombre de mundo que habla 3 idiomas, que ha trabajado más de 50 años en las organizaciones financieras más grandes del planeta y que ha recorrido el mundo desde el África hasta el Perú, a lo largo y ancho, construyendo de a pocos, pero de manera segura, una vida de película. Ya estamos aquí con Pedro Pablo Kuczynski. Bienvenido, Pedro Pablo. Vamos a tratar de descubrir algunas cosas que no se conocen mucho de ti. Te cuento que a mí me sorprende, por ejemplo, cómo tu familia tiene una larga historia de trabajo social por el Perú. El caso de tu padre, un inmigrante, que no viene a hacer la América, sino que viene a trabajar por el país. ¿Cómo te impactó eso?
Me impactó de muchas maneras, pero yo veía pues de chico todo lo que él hacía. Se iba a Iquitos, vivimos en Iquitos, como se ha dicho, y íbamos a recoger el sueldo del Ministerio de Salud Pública cada mes. Los sueldos eran pobrísimos. Y siguen siendo hoy día, ¿no? Siguen siendo, y eso de repente me impactó, porque cuando negocié con los médicos y las enfermeras, siendo ministro de Hacienda de Toledo, ministro de Economía, les di un aumento porcentualmente importante, ¿no? Y el presidente me dijo, oye, les estás dando demasiado. Y le dije, oye, no, tenemos que hacer algo y tenemos que darle a los maestros. Y todos los años que estuve de ministro se le dio a los maestros. Porque se pensaba que tú eras el tacaño del gabinete. Bueno, yo he sido tacaño porque encontré la caja casi vacía y no teníamos recursos. Pero yo le di mucho más a Toledo de lo que le dio mi sucesor, y por eso me volvió a llamar. ¿Tú has sido, cierto, el ejecutivo más joven contratado por el Banco Mundial? Pero era pues un mocoso, de 22 ¿no? años, Tenía claro, 22 años. Y ¿Hasta ese momento o hasta ahora en la historia del...? Es hasta el día de hoy. He sido el más joven contratado porque fui un conejillo de Indias, una especie de cuy, para ver si iban a contratar a gente joven. Fue un experimento. ¿Y cuál fue el resultado? El resultado fue que 2 años después crearon un programa que se llama Los Jóvenes Profesionales, que eran toda gente de menos de 30 años, que se crearon en la carrera del Banco Mundial. ¿Y cuál ha sido el puesto que tú consideras el más alto que has ocupado? No estamos hablando del Perú, estamos hablando en el extranjero. Bueno, yo he sido presidente de una compañía minera, que era la minera de Alcoa, la compañía de aluminio más grande del mundo. Y también he sido presidente de la parte internacional del First Boston. ¿Y cuánto se puede llegar a ganar en un puesto así, por ejemplo? Bueno, en esa época yo ganaba en Pittsburgh $200,000 al año en el año 77. Que era como decir ahora cuánto. Cerca de $1 millón. O sea, un sueldazo, en otras palabras. Y tú dejas eso para venir a ser ministro de Energía y Minas con Belaúnde. De Fernando Belaúnde, a quien yo conocía mucho. ¿Y por qué, Pedro Pablo? O sea, ¿por qué dejar una posición como esa? Porque había una esperanza tremenda de que con el final del gobierno militar el Perú iba a cambiar. Pero yo me vine, dejé mi casa, que no pude vender porque había una crisis en Estados Unidos, y vine aquí, alguien me prestó un departamento, vine con toda la familia. ¿Y qué decía la familia? La familia, bueno... Protestó un poco, me imagino. Los chicos, claro, pues los arranché del colegio, pero en fin, y luego los terroristas pues trataron de volar mi departamento, me colgaron en efigie en el Zanjón. ¿Te pusieron una bomba en tu departamento? Pusieron una bomba en un auto en la cochera. ¿Y explotó? ¿Llegó a explotar? Y llegó a explotar, pero felizmente no hizo grandes daños. Pero, caray, la esposa pues estaba nerviosísima. Lógico, ¿no? Cualquiera, ¿no? Y además la plata de un ministro en esa época era bajísima. El sueldo era $180 al mes, algo así. O sea, tuvo un costo personal. Sí, definitivamente. Sí, pero también una cosa interesantísima, porque en el Ministerio de Energía y Minas se hicieron muchas cosas a pesar de las dificultades. ¿El ritmo de la campaña te cansa? ¿Qué es lo que más disfrutas y qué es lo que se te hace más pesado en esta etapa? A mí me gusta tener las cosas en orden. En orden, y obviamente en una campaña eso tiene limitaciones. ¿Y lo que más estás disfrutando de esta campaña? Es viajar por el Perú. Yo muchas veces viajo por tierra y realmente los paisajes son impresionantes. ¿Por qué quieres ser presidente, Pedro Pablo? Mira, yo lo que quiero es que el Perú progrese, y yo creo que puedo contribuir a eso. Yo soy un tipo bien ordenado, no soy un tipo así muy político,
pero yo creo que hay que tener estándares modernos de gobierno aquí. Y yo podría dar eso. ¿Y qué es para ti un país moderno? ¿Cuál sería para ti el Perú de película que queremos todos? Bueno, primero, mortalidad infantil a niveles de Estados Unidos o de Europa. ¿Qué es cuánto por ciento? En Europa es 4 por 1000 nacidos vivos. ¿Y acá? En Chile es 7. ¿Aquí, Perú? Aquí es 21. Imagínate, altísima la comparación. Desnutrición infantil eliminada. Agua en todas las casas. Casas para todos. Claro que todo eso cuesta, pero yo creo que va a haber mucha prosperidad aquí. Entonces, no hay que desperdiciarlo. ¿Qué sientes cuando te dicen gringo aventurero? Bueno, yo creo que tener un espíritu de aventura es algo muy bueno. Ser un aventurero es ser un oportunista. Y yo no soy un oportunista. Pero sí he tenido un sentido de aventura, de regresar al Perú, dejar mis puestos en el exterior. ¿Y ahora cuál es la aventura que quieres emprender? Bueno, con el país obviamente y con todos los peruanos? es la aventura de que este carro realmente ande a 100 por hora para el beneficio de la gran mayoría. ¿Cómo así te llama el presidente Santos y específicamente para qué fue que te llamó el presidente de Colombia? Claro, el presidente de Colombia yo lo conozco hace varios años, desde que era ministro de Hacienda, y me llama porque estoy trabajando desde hace más de 30 años sobre temas económicos y de lucha contra la pobreza. Esto viene desde los años 70 y él me ha ofrecido ayudarme con el tema de la seguridad. Él ha sido ministro de Defensa en Colombia, exitosísimo. Y aparte de Colombia, ¿qué otros países te han llamado? Brasil, Venezuela también. Yo fui asesor de Venezuela muchos años antes, ¿no? Y he sido asesor del gobierno español. ¿Qué le dirías a la gente que piensa que haber vivido parte de tu vida fuera del Perú te descalifica para gobernarlo? No, yo viví fuera del Perú, pero me dio unas experiencias maravillosos. Yo conozco muy bien los países de Asia, Europa, Estados Unidos en la industria más pujante de ese país durante las últimas décadas, que ha sido la industria financiera. O sea que realmente eso ayuda a un país. Y a los que dicen que 72 años son muchos para asumir la presidencia, ¿qué les responderías? Bueno, 72 si uno los ha vivido bien, con buenos genes. Todas mis tías murieron a los 98 años, 97 años. Entonces yo creo que genéticamente tengo todavía bastante por delante. Me imagino que en este momento y en esta etapa tan ocupada extrañas tener un día libre. Si lo tuvieras y mañana te dicen se canceló todo, dispones de todo el tiempo, 24 horas para ti, ¿qué harías? Primero tomarme una buena siesta y después ir a mi biblioteca y ver todos mis libros ahí que no he tenido tiempo de leer, o tocar piano. ¿Hace tiempo que no tocas? No, yo trato de tocar un poquito todos los días. Día, y acabo de ensayar, por ejemplo, el Cóndor pasa en mi flauta. Tú eres músico profesional, no es un hobby en tu vida. Tú has estudiado en un conservatorio, ¿no? Yo he estudiado en un profesional, digamos, conservatorio, no vives de eso, pero decidí no ser músico, pero yo incluso fui tercera flauta aquí de la Sinfónica. He leído que no eras buen alumno de chico. De chiquito. ¿Qué hizo que dieras el cambio? Lo que hizo que yo hiciera el cambio es cuando mi padre fue a la cárcel. Y ahí yo me di cuenta que había que hacer un esfuerzo más grande. Y lo hice. Y eso es lo que me cambió. Y bueno, a los pocos años se murió mi mamá, y si yo no hubiera hecho el esfuerzo, no hubiera entrado a buenos colegios, universidades, etcétera. A las que tuviste la oportunidad de llegar. De llegar porque fui becado. Nuestra educación, comparada con el resto del mundo, ¿cómo está? Donde estamos fallando es en la parte tecnológica. ¿Por qué? Porque
En el Perú no se le ha dado importancia a la tecnología y el resultado es que muchas empresas están importando gente de afuera. Yo creo que a los jóvenes hay que darles una educación tecnológica porque eso es lo que necesitamos para el desarrollo. Estamos proponiendo crear colegios tecnológicos internados. Yo creo mucho en los internados que generan un espíritu de cuerpo de los jóvenes en todas las regiones del país, apoyados por las principales empresas de esos sitios. Pasemos a algunas preguntas rápidas, Pedro Pablo. ¿El momento más feliz de tu vida? La verdad es que uno de los momentos más felices de mi vida ha sido tocar con la Orquesta Sinfónica un concierto de Mozart de piano y orquesta. Eso es algo que no lo hubiera podido hacer en otro país, pero que lo he hecho aquí. Y fue realmente un momento bello. ¿El más doloroso? La muerte de mi mamá. ¿Cuál es la virtud que más admiras? La verdad. ¿El defecto que menos toleras? El defecto que menos tolero es la mentira. ¿Eres impulsivo o racional? Yo generalmente soy racional. ¿Qué te apasiona? La música y la historia. Es muy importante conocer la historia. ¿Para no repetirla, como decía Basadre? Para no repetirla. Para no repetir las malas etapas de la historia. Para no cometer los mismos errores. Claro. ¿Con qué actriz has fantaseado? Con Sofía Loren, pues, pero eso es... O sea que te gustan las morenas. Sí, pero también hay otras que sí me gustan también. ¿Cómo cuáles? Ya pues cuenta. Ya, no, ahí no me meto. Solo Sofía Loren. Estoy con una rubia, entonces. Entonces tienes que buscarte una rubia para no quedar mal. ¿Y Marilyn Monroe, por ejemplo, te parece tan atractiva, tan sexy como se le recuerda hoy día, que se ha convertido en un mito? Bueno, era una chica linda, pero yo nunca la vi. Ingrid Bergman la vi cuando renegociaba la deuda del Perú en el año 68. ¿Y dónde fue esto? Eso fue en el Hotel Rafael, en la avenida Kléber, en París, frente a la Embajada del Perú. Por eso nos alojábamos ahí. Y un día en el comedor, ahí estaba Ingrid Bergman, ¿no? ¿Hiciste algo o miraste nomás? No, era una dama ya bien conocida, ¿no? ¿Te gusta el cine? ¿Vas al cine? Yo voy al cine de vez en cuando, pero no tanto. ¿Y qué tipo de películas te gusta ver? A mí me gusta ver comedias, nada violento, nada muy sexy, comedias. Y no hay tantas comedias. No hay tantas buenas, sobre todo, ¿no? Porque hay mucha comedia tonta, pero hay algunas con un humor bien interesante y agudo, ¿no? Claro. Si tu vida fuera una película, Pedro Pablo, ¿qué título le pondrías? Una aventura, ¿no? Le diría una aventura porque me fui de aquí, me pasaron un montón de cosas y al final fue una especie de sueño, ¿no? Hecho realidad, ¿no? Sí. Bueno, muchísimas gracias por haber estado acá. Bueno, un saludo a todos los televidentes de Verónica. Gracias, Pedro Pablo. Mucha suerte en lo que queda de esta campaña. Y quiero contarles que